En 1906 se fundó en el norte argentino la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada. Su principal actividad era la explotación del quebracho colorado. En poco tiempo la compañía se convirtió en un pequeño estado dentro del Estado Nacional, con leyes y moneda propias. La Forestal ejerció un completo dominio sobre la vida de sus trabajadores. Su paso por Argentina provocó uno de los mayores daños económicos, sociales y ecológicos de la historia del país. La Forestal. En junio de 1872, el gobierno de la provincia argentina de Santa Fe recibió un préstamo de la firma comercial Murrieta y Compañía de Londres. Pocos años después, las dificultades para cumplir con los plazos del contrato llevaron al gobierno a sancionar una ley por la cual la mayor parte de la deuda sería cubierta con una cesión de tierras. En mayo de 1881, el representante de la compañía acreedora obtuvo un poder sobre 1.800.000 hectáreas del norte de la provincia de Santa Fe. Este territorio sería el comienzo de uno de los mayores latifundios de Argentina. La casa que dio un crédito a la provincia y que dio origen precisamente de préstamo que dan a la provincia a que más de 668 leguas de la provincia de Santa Fe, que aún a fines del siglo XIX no había estado delimitado su zona norte con la provincia del Chaco, fueron entregados a capitales especulativos que vendieron por mucho más de esa cifra que se debía a la provincia. Y terminaron adueñándose de las tierras donde estaba el quebracho, y tierras también que eran productivas para la agricultura. En el norte de la provincia de Santa Fe se encontraba la zona conocida como Chaco santafesino. Su principal riqueza natural la constituían los bosques de quebracho colorado. En Argentina hay 4 clases de quebracho colorado. En el mundo hay 7 clases de quebracho colorado. Las otras 3 clases de quebracho colorado están en el Paraguay. Y la que había acá en el norte de Santa Fe y sur del Chaco, que es el quebracho balancea, Spinosi balancea es el nombre científico, conocido generalmente como quebracho chaqueño, es el que tenía mayor cantidad de tanino en su madera. La madera de quebracho tenía diversas aplicaciones. Por su dureza, era utilizada en la fabricación de durmientes de ferrocarril y de postes para el alambrado de campos. Pero su principal interés radicaba en el tanino, una sustancia extraída de la madera que tenía gran demanda en la industria del curtido de cueros. En un principio, los europeos ya sacaban tanino de otros árboles que tenían allá, el castaño, el hembold y otros árboles que había en Europa. Se descubre la capacidad estánica que tenía el quebracho y superaba a todas. Se habían hecho 2 exposiciones en Europa, en París, sobre esta madera, los informes de este agrimensor también sobre el quebracho, y seguramente fue la causa que empezó la explotación del quebracho para llevarlo a Europa a explotar. La industria cuando llega acá está favorecida también por la legislación provincial, que le sacan impuestos para que puedan instaurarse la industria entre fines del siglo XIX y principios del XX. La Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada se fundó en Santa Fe en 1906. Sus capitales eran principalmente de origen inglés y había adquirido algunas empresas establecidas con anterioridad, como la Argentine Quebracho Company y la Compañía de Tierras de Santa Fe. Los objetivos comerciales de La Forestal
no se limitaban únicamente a la explotación del quebracho. Sus estatutos contemplaban actividades como la ganadería, el cultivo de frutos, la curtiduría de cueros y la minería, entre muchas otras. Eso terminó creándose un gran feudo por fusiones de distintas firmas, al punto de constituir lo que es comúnmente conocido en el país y afuera del país como la Forestal. Desde un principio la Forestal llevó adelante un proceso de expansión. Con los años sería propietaria del 12% del suelo santafesino. Su máxima extensión de la Forestal fue más de 2.400.000 hectáreas, abarcando los departamentos de General Obligado y Veras, más una parte del departamento San Justo, que están en la provincia de Santa Fe, al norte, y el sur del Chaco. Para la explotación del quebracho, la Forestal levantó numerosas poblaciones en las que instaló talleres y fábricas. La madera llegaba transportada por los trenes de la compañía. Terminó funcionando con 4 pueblos esencialmente. Viendo desde el norte de Santa Fe hacia el sur, son las localidades de Villa Guillermina, Villana, Tartagal y La Gallareta. Desde esos pueblos donde estaban las fábricas que producían el tanino, desde la materia prima que era el quebracho, salían trenes a los montes que traían esa madera. Los trabajadores de la Forestal estaban organizados en 3 sectores claramente diferenciados. Según sus funciones, se dividían en empleados, obreros y obrajeros. El grupo de los obrajeros, que estaba integrado por hacheros, polleros, obrajeros de playa, moraba y vivía en los montes. Era un sector muy numeroso, el sector más explotado tal vez y más desprotegido por los gobiernos. El segundo sector era el de los obreros, que generalmente vivía en los pueblos forestales y trabajaba en las fábricas y en el ferrocarril de la empresa, por supuesto. Y el tercer sector, el sector más minucioso, más reducido y más beneficiado, era el de los empleados, donde podemos encontrar los administradores de la empresa, los ingenieros de fábrica, los mayordomos generales de obrajes y campos, los médicos, es decir, todos los profesionales y técnicos que coordinaban y manejaban el funcionamiento de la empresa. La mayoría de los obrajeros llegaban a la Forestal desde la provincia de Corrientes. Por su habilidad en el manejo del hacha y el machete, eran los más requeridos para el trabajo en los montes de quebracho. En menor número se encontraban los hacheros de Santiago del Estero y de Paraguay. Aunque tenían a su cargo las tareas más agotadoras y riesgosas, los obrajeros fueron los más perjudicados por las políticas laborales de la compañía. Hay que estudiar las condiciones sociales de todos esos trabajadores, el número de horas. Basta ver solamente fotografías con el rostro de los trabajadores, todos picados de los bichos de los bosques, de la selva. Además el peligro de las víboras y todo eso, trabajando 12 horas diarias. Y no tenían las cortadoras ni nada por el estilo, todo con hacha. Es decir, el esfuerzo que costaba a esos trabajadores. Y la forma en que vivían, de lo más miserable, en ranchos o al aire libre. El hachero en el monte trabajaba por madera pesada en las balanzas de la empresa, lo cual trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, no tenía descanso. Su comida era muy precaria, se alimentaba esencialmente a productos que la misma empresa también abastecía en el monte, pero era muy grotesco y no hacía una alimentación buena. Tampoco los hijos de este hachero accedían a la escuela, no había escuela. Había un grado alto de analfabetismo, también había desnutrición. Lo cual, esas características últimas
hacen a la consideración de que el que trabajó en el monte, por las condiciones mismas ambientales que hay en el monte, y al estar lejos de poder establecer una legislación, era como una tierra de nadie donde te daban esas condiciones de explotación humana. A mediados de la década de 1910, la Forestal ejercía en la industria maderera un monopolio que obligó a muchos de sus competidores a abandonar la actividad. El comercio interno de la compañía, por el que los trabajadores satisfacían sus necesidades de alimentación y vestido, estaba regido por los mismos principios monopólicos. Controlaba toda la parte comercial, tenía grandes almacenes con los cuales abastecía a la población, tenía las panaderías, las carnicerías, y bueno, eso le permitía tener el control también comercial, es decir, todo lo que el obrero ganaba mensualmente iba depositado nuevamente a la empresa porque volvía a engrosar sus arcas, ¿no? Dentro de los pueblos forestales prácticamente no existía comercios que no fueran de la empresa. El sistema de pago a obreros y obrajeros establecido por la Forestal restringía ampliamente sus posibilidades de intercambio y ahorro de dinero. Lo que hacía la empresa era entregarle una cantidad de moneda a sus obreros para que con esa moneda cambien, es decir, que no tengan dinero y puedan comprar carne, sino que los limitaban con esas monedas de carne para ir a intercambiarla. Era un sistema feudal, donde el trabajador, todo lo que ganaba, volvía a la misma empresa. Ese trabajador, cuando se decidía cambiar de trabajo, o cuando se fue a la Forestal, no tuvo nada, no capitalizó nada. A partir de 1915, movimientos políticos y sociales, como el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo, comenzaron a influir sobre los trabajadores de la Forestal. Estos delegados comenzaron a contagiar y empezaron a organizar y a hacer reuniones y a contarle a los obreros del norte, a los obreros forestales, que existía una posibilidad de organizarse y de luchar por sus reivindicaciones. A fines de la década de 1910, los obreros de la Forestal comenzaron a presionar sobre sus directivos por medio de paros de actividades. Entre las primeras huelgas que se registran, podemos hablar de las de 1919, de los primeros meses de 1919, que son huelgas bien focalizadas, son huelgas no violentas y de muy corta duración, son huelgas muy breves, luchando por reivindicaciones muy concretas, es decir, la posibilidad de organizarse en sindicatos o las 8 horas laborales, o la posibilidad de ciertas reivindicaciones en cuanto a las condiciones laborales. Entre diciembre de 1919 y enero de 1920 se produjo en la Forestal una nueva huelga. La compañía, apoyada por el gobierno provincial, intentó disuadirlos utilizando la fuerza pública. Entre las fuerzas represivas que llegan al norte, en primera instancia contamos con, o aparece el Regimiento 12 de Infantería con asiento en Santa Fe Capital. Este regimiento es autorizado por el gobierno nacional para que venga al norte y trabaje como intermediario entre las dos partes, entre la patronal y entre los obreros. Luego de 30 días de arduas negociaciones, la huelga fue levantada. La dirección de la Forestal se había comprometido a mejorar las condiciones laborales tal como exigían sus trabajadores. El acuerdo se concreta,
la forestal accede a los 32 puntos que exigían los obreros, a las 32 reivindicaciones, y se retira del lugar. Inmediatamente que se retira el 12 de Infantería, la forestal no cumple con los acuerdos que había prometido y nuevamente aparecen los conflictos y nuevamente los obreros se levantan y declaran la huelga. Ante la posible continuidad de las movilizaciones obreras, la forestal decidió contar con sus propias fuerzas represivas. En julio de 1920, el gobierno provincial instituyó por decreto la llamada Gendarmería Volante, cuyo financiamiento correría por cuenta de la compañía. Como para la forestal el Regimiento 12 de Infantería no le había sido útil a sus intereses, decide proponerle al gobierno provincial, en ese momento el doctor Mosca, Enrique Mosca, crear un cuerpo de gendarmería volante, financiada por la misma empresa, es decir, la forestal le propone crear el cuerpo y ella mensualmente pagarles el sueldo y además pagar todo lo que eran las armas, la ropa, los caballos, etc. El gobernador santafesino le va a ofrecer a la forestal la custodia para el cual va a crear la Gendarmería Volante, para custodiar los intereses de la forestal. Lo dice el decreto de Mosca. Crea un cuerpo con uniforme, a caballo, y la forestal va a recibir con gran alegría eso y entonces le va a doblar el sueldo a los gendarmes que van a cuidar de que no ocurran movimientos obreros. En los primeros días de enero de 1921, la forestal comenzó a cerrar algunas de sus fábricas y a despedir trabajadores masivamente. Su propósito era deshacerse de los obreros sindicalizados. Los obreros estaban identificados porque eran obreros que vivían en los pueblos y eran obreros que en su momento habían integrado la Sociedad de Socorros Mutuos y a partir de 1919 eran integrantes de los sindicatos tanineros y era gente que trabajaba en la empresa, es decir, se los conocía, eran pueblos no tan amplios, no tan grandes y se sabía quiénes estaban, quiénes adherían y quiénes eran los dirigentes. El 28 de enero, los obreros forestales se declararon en huelga nuevamente. Al día siguiente, en el pueblo de Villa Guillermina, un comisario de policía fue asesinado por un agente provocador al servicio de la compañía. El hecho desató una violenta represión contra los trabajadores. Lo que la gendarmería hizo fue, exactamente una cacería del hombre, casa por casa, fue haciendo allanamientos, levantando toda la documentación de los sindicatos, poniendo en la cárcel a los dirigentes y muchos de ellos fueron torturados y asesinados. También hubo enfrentamientos, sobre todo en los montes, donde muchos de los obreros se resguardaron, se protegieron contra la Gendarmería Volante y desde donde resistían la fuerza pública, ¿no? La determinación de la forestal de expulsar a los trabajadores sindicalizados cobró evidencia a fines de febrero de 1921. Entonces, la Gendarmería incendió viviendas obreras en los poblados de Villa Ana y Villa Guillermina. Cientos de familias debieron buscar amparo en los montes o en poblaciones ajenas al dominio de la compañía. Se va a actuar con una total impunidad. Es decir, están hasta los diarios de Santa Fe, publican la forma en cómo se hace la represión. Fue una bestialidad, el asesinato, los golpes, la quema de las viviendas principalmente, donde muchos ahí vivían con sus mujeres y sus hijos. Siempre quedó como uno de los tres grandes latrocinios del movimiento obrero, contra el movimiento obrero en la historia argentina, ¿no? La Semana Trágica, las huelgas patagónicas y la forestal, que los tres van a ocurrir durante el gobierno del primer presidente elegido democráticamente.
A la violencia que costó la vida de decenas de obreros y obrajeros forestales, le siguió la suspensión de todas las actividades productivas. Después de 2 años de estar paralizadas las fábricas, recién a partir de fines de 1923, luego de que había sacado todo el elemento no deseable para la empresa, se reinició el trabajo y bueno, esos trabajadores fueron reemplazados por gente que era adicta a la empresa. Luego de reabrir sus fábricas, la Forestal impulsó medidas tendientes a mejorar la relación con los trabajadores. Permitió el funcionamiento de sociedades solidarias como las de socorros mutuos, pero mantuvo prohibidos los sindicatos hasta 1935. Además, aspectos antes descuidados como la salud y la alimentación de los obreros y obrajeros pasaron a formar parte de las reformas de la compañía. Los obreros, los hacheros tenían almacén ambulante, se les llevaba la carne todos los días a su lugar de trabajo, la mercadería, también la mercadería a su lugar de trabajo, y se los atendía muy bien. Y la Forestal tenía la política de cuidar mucho la alimentación del hachero. Incluso realizaban permanentemente conferencias, charlas, que apuntaban al deseo de una buena alimentación. Aparecen también el hospital es para los obreros también, porque antes era exclusivamente para los empleados. Y a mediados de la década del 30 se le permite sindicalizarse a los obreros. Eso descomprime mucho la situación. Lo que la Forestal quería evitar era que haya una revolución social, que haya problemas sociales, y trataba de andar bien, de contemporizar, de hacer todo el regalo que puedan para que nadie diga nada. A partir de 1949, la Forestal comenzó a cerrar sus fábricas en Santa Fe. Este proceso terminaría en 1963 con el cierre de sus instalaciones en La Gallareta. Obviamente que el elemento que marcó el cierre de la fábrica fue que se terminaba el quebracho. Gallareta estaba mucho más al sur que las otras localidades de Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina, que están más cerca. Se cerraron primero esas industrias y Gallareta todavía tenía monte, por eso duró hasta 1963. Cerró esa cuando ya no había más quebracho o habían menguado esencialmente lo que se había explotado en todo lo que hace al norte de Santa Fe. Las consecuencias económicas y sociales del paso de la Forestal por el Chaco santafesino se harían notar por mucho tiempo. A una gran cantidad de trabajadores desocupados se sumaba a la desaparición de un valioso recurso natural de la zona, la madera de quebracho colorado. Por otra parte, el equilibrio ecológico de la región se vio gravemente afectado. Numerosas especies animales desaparecieron, las condiciones climáticas se modificaron y las inundaciones se convirtieron en un fenómeno habitual. No hubo ninguna política de reforestación. Hubo algunas plantaciones determinadas que hizo la empresa de eucaliptos, pero nada que ver con lo que había sido la dimensión donde estuvo el quebracho colorado. Y además no podía ser porque para que un árbol de quebrachos tenga la dimensión de lo que explotaron ellos necesitan más de 150 años. Nadie va a esperar 150 años para hacer nuevamente un negocio con eso. La explotación se hubiese dado de alguna u otra forma, el problema estuvo en que los gobiernos no regularon y permitieron que se haga una explotación salvaje de los montes y una explotación salvaje también del hombre. La Forestal no debió irse sin haber dejado una fuente de trabajo, tener de cualquier manera esa responsabilidad, ese gesto heroico de dejar una fuente de trabajo a los pueblos donde se fue la Forestal y esos pueblos quedaron en total desamparo. Durante más de 50 años, la Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles La Forestal Limitada
desplegó sin restricciones su dominio sobre el norte de la provincia de Santa Fe. Este fue el escenario de una de las mayores tragedias sociales y económicas de la historia argentina contemporánea. En 1971, la Forestal vendió sus bienes y dejó Argentina definitivamente. En lo que habían sido sus dominios, quedaban pueblos abandonados y grandes extensiones de tierra devastada.